A ver. Silencio, por favor. Vamos a arrancar. Presten muchísima atención y, les pido, dejen el celular de lado, apáguenlo si es necesario. Porque lo que vamos a hacer acá no es una recitación aburrida de un manual. No. Esto es un análisis profundo, una clase magistral de análisis estructural de los textos. Así que necesito que salgan ya mismo de su zona de confort. Tienen que abandonar por completo esa visión binaria, esa cosmovisión de blanco o negro con la que, lamentablemente, solemos ver el mundo. Hoy vamos a elevar muchísimo el nivel de abstracción. Prepárense, porque va a ser una sesión intensa y les aseguro que les va a cambiar la forma de razonar. Bueno, acá en la pizarra tienen nuestro programa de hoy. Vamos a pasar por los cuadrantes de la realidad, la diferencia entre arquetipos y estereotipos, la dinámica cruda del poder, las decisiones estratégicas de Estado y, finalmente, las claves profesionales. Miren, dominar estos 5 puntos es lisa y llanamente innegociable. No hay forma de aprobar el examen ni de tener éxito en su carrera si no entienden esto. Así que, bolígrafo en mano y avancemos. Vamos directo al punto 1 del programa, los cuadrantes de la realidad y cómo salir de esa trampa del pensamiento binario. A ver, el enfoque de dos lados es limitante, sí. Hegel nos hablaba de un abordaje trinitario, tesis, antítesis y síntesis. Pero para acatar la realidad en toda su complejidad, necesitamos ir a 4. A esto lo llamamos los cuaternos. Imaginen esto como una brújula geométrica, una brújula para la vida y para cualquier institución. Fíjense bien, los 2 cuadrantes superiores, los que apuntan al norte, son los que generan valor. Ahí es donde encontramos los propósitos de vida, los altos ideales, la disciplina, el profesionalismo absoluto. Por el contrario, si nos vamos abajo al sur, a los cuadrantes inferiores, bueno, ahí está la apropiación de valor. Ahí habitan nuestras bajas pasiones, la dependencia, la vanidad, la distracción constante. Piénsenlo así, un bebé que llora para que le den de comer está naturalmente en el cuadrante inferior, porque solo apropia valor. Pero a medida que crecemos, nuestra obligación, nuestro deber absoluto es escalar hacia el norte. Si se quedan estancados abajo por comodidad, les digo la verdad, no están generando absolutamente nada. Ahora, antes de seguir, hago un pequeño paréntesis práctico. Un tip directo para el examen, así que anoten esto en los márgenes de sus apuntes. A veces, en los textos, van a encontrar un error tipográfico o de escritura. Estructuralmente a eso se le llama lapsus calami. Lapsus calami viene del latín, de la tinta del calamar. Si les llega a aparecer este término en el parcial, ya saben exactamente a qué nos referimos. Es un simple error de pluma. Listo, cerramos el paréntesis y seguimos. Pasamos al punto 2 de nuestro esquema, los espejos de la identidad, arquetipos contra estereotipos. Para entender la esencia romana y la nuestra también, tienen que tener clarísima esta distinción. A ver, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es lo que un ente verdaderamente es desde su ontología. Es dinámico, es su historia, es su sentido profundo y toda su capacidad de evolución. Es universal y atemporal. En la otra esquina tenemos el estereotipo. El estereotipo es pura cáscara. Es un prejuicio estático, superficial, limitante. Es una trampa intelectual en la que no pueden caer porque los encasilla y no los deja ver la realidad. El estereotipo los estanca. El arquetipo los proyecta. Siempre digo que la historia no se repite. Lo que se repiten son los arquetipos humanos. Hagamos un puente hacia nuestra época. Usemos un espejo moderno. Piensen en Maradona. Piensen en Messi. Cuando menciono estos nombres, ¿estamos hablando solo de tipos que patean una pelota? Por supuesto que no. Funcionan como verdaderos arquetipos que reflejan las pasiones, la cultura y hasta el propósito más profundo de la identidad argentina. Son figuras atemporales, exactamente igual a lo que representaban los héroes fundadores para la antigua Roma. Nos marcan una brújula de identidad. Vamos al tercer eje que es fascinante, la dinámica del poder. De la Roma antigua a la hegemonía moderna. Acá les voy a exigir algo. Despréndanse de todos sus lentes ideológicos y de sus sentimentalismos. Miren este arquetipo fundador de Roma, la loba capitolina con Rómulo y Remo. Rómulo traza los límites de la ciudad y establece la primera gran norma, pena de muerte a quien cruce sus límites sagrados. Su propio hermano, Remo, va y cruza la línea para burlarse. ¿Y qué hace Rómulo? Lo ejecuta. ¿Así? Frío. Ahora, les pregunto, si Rómulo se hubiera dejado llevar por el amor de hermanos, ¿qué hubiera pasado? Se los digo yo. Roma habría nacido como un estado patéticamente débil. La ley en ese momento fundacional tenía que ser absoluta. Hay momentos donde el poder, nos guste o no, debe ejercerse con firmeza despiadada para garantizar la existencia misma del Estado. Así se unen los opuestos en la estructura del poder. Pero ojo con esto, ¿eh?
Como dijimos, los arquetipos son dinámicos. Esto significa que pueden evolucionar, sí, pero también pueden involucionar trágicamente. El ejemplo de manual acá es Napoleón Bonaparte. Él arranca en los cuadrantes superiores. Era el motor de un pueblo harto de la monarquía, un verdadero héroe generador de valor. Pero claro, la naturaleza humana es frágil. La codicia, la constante adulación de su entorno, todo eso lo hizo caer en picada. Pasó directo a los cuadrantes inferiores, al sur, hundiéndose en la vanidad y la egolatría absoluta, hasta coronarse a sí mismo emperador, un desperdicio arquetípico total. Ahora bien, venimos hablando de que una mente brillante siempre busca la síntesis, ¿no? La famosa unión de los opuestos para solucionar problemas de forma estructural. Pero, atención acá, hay una excepción absoluta a esta regla. Escríbanlo en mayúsculas y subrayado, la dignitas. Jamás, bajo ningún concepto, pueden transigir o buscar un punto medio cuando está en juego su dignitas. ¿Qué es? Es ser una persona digna. Es honrar el lugar que ocupan en el mundo, ser dignos de su familia, de su puesto de trabajo, de estar sentados hoy en esta clase magistral. Si ustedes ceden sus principios fundamentales, pierden la dignitas. Y una vez que la pierden, no hay síntesis que valga, se quedan sin nada. Pasemos al punto 4. Decisiones estratégicas y cómo se comportan estas instituciones en la vida real. Y para entender esto los voy a llevar al campo de batalla, siglo IV a.C., las orcas caudinas. Imagínense esto, el general samnita Poncio, con apenas 8.000 hombres, logra una maniobra brillante y encierra a 50.000 soldados romanos, cónsules incluidos, en un desfiladero del que no pueden salir. Están fritos. Poncio, dudando, le pregunta a su padre qué hacer, y el viejo le da dos opciones extremas. Opción A, los liberas a todos, intactos, y te ganas la amistad eterna de Roma. Opción B, los aniquilas hasta el último hombre y neutralizas a Roma por décadas. Pónganse en los zapatos de Poncio. ¿Qué decisión tomarían ustedes? Bueno, les cuento qué hizo Poncio. Y fíjense cómo le falló el análisis estructural. Él eligió el camino aristotélico, el famoso justo medio. Pensó equivocadamente que ir por el medio era lo más sensato. Entonces, ¿qué hizo? Les perdonó la vida, pero los desarmó y los hizo pasar por debajo de una lanza, lo que llamaban el yugo, humillando a 50.000 romanos. Un error fatal. ¿Saben por qué? Porque acá el justo medio es una falacia desastrosa. Roma se fue a casa humillada, sí, pero viva. Se reorganizaron, volvieron con sangre en los ojos y destruyeron por completo a los samnitas. Quédense con esto. En estrategia, ir por el medio muchas veces es el camino más rápido al abismo. Otra cosa vital de Roma. El poder no es solo sacar la espada y cortar cabezas, para nada. Pensemos en los augures, estos magistrados que andaban con sus túnicas verdes, sus velos blancos y su famoso bastón augural, tenían una tarea increíble. Leían la naturaleza, miraban el vuelo de los pájaros o de qué lado cayó un rayo a la izquierda o a la siniestra y te frenaban el país. Tenían un poder indirecto monumental. Sin mover un solo soldado, podían anular unas elecciones enteras o suspender una campaña militar argumentando que los dioses no estaban a favor. Ese es el verdadero ejercicio del poder sutil, el poder estructural que nadie ve venir. Y a la par, tenemos a las vírgenes vestales, un colegio sagrado de sacerdotisas que no solo cuidaban el fuego de la ciudad, no se confundan, tenían un poder real y gestionaban asuntos pesadísimos de derecho de familia, herencias, divorcios. Y acá entra la famosa anécdota de Julio César. Resulta que un hombre se cuela disfrazado en una ceremonia exclusiva de mujeres en la casa de César. ¿Qué hace César? Inmediatamente se divorcia de su esposa Pompeya. Cuando las vestales lo llaman para pedirle explicaciones, porque convengamos, no había ni una sola prueba de infidelidad, César demuestra cómo se maneja la percepción pública y la dignitas. Él les dice, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Fin de la discusión. Ese es el peso de las instituciones romanas. Todo esto nos lleva al ius gentium, el derecho de gentes. Esto es pragmatismo puro y duro. A ver, Roma se estaba expandiendo a lo loco, y para manejar semejante complejidad crearon una obra maestra jurídica. Diseñaron un marco para regular relaciones de doble vía. No era solo el derecho para los romanos, era un sistema que mediaba entre ciudadanos y extranjeros, y hasta entre extranjeros de diferentes pueblos dentro de sus fronteras. Fue una solución tan brillante que básicamente sentó las bases de lo que hoy conocemos como derecho internacional. Bueno, llegamos al último punto del programa. Punto 5. ¿Cómo aplicar todo esto de la antigüedad a la realidad de sus carreras y, sobre todo, al examen que se les viene? Todo este peso histórico que venimos analizando tiene que aterrizar en sus vidas ahora mismo, y acá les exijo que se apropien de este concepto, la gravitas. Gravitas.
No es una palabrita linda en latín, es la toma de conciencia absoluta de la inmensa gravedad y responsabilidad que tiene el propósito de ustedes. Si no tienen gravitas, se los firmo hoy, las distracciones de los cuadrantes inferiores, la pereza, las excusas, se los van a comer crudos. Una carrera universitaria y profesional exige sacrificio, punto. Exige forjar un carácter que no se quiebre ante el primer obstáculo. Y quiero cerrar este análisis con el mismísimo lema de nuestra universidad, porque resume de forma magistral todo lo que vimos hoy. Pedes en terra ad sidera vistus, con los pies anclados en la tierra, pero mirando a las estrellas. Tienen que estar firmes en la tierra, enfrentando la dura realidad material de los cuadrantes, pero con la vista clavada allá arriba, en su propósito superior y sus más altos valores. Así que los dejo con una pregunta final, y quiero que se la respondan íntimamente. ¿En qué cuadrante van a decidir operar a partir de hoy? A estudiar con disciplina, a dominar los cuaternos y nos vemos en la próxima clase.